Estamos agradecidos con Dios y su misericordia. Y la palabra del Señor dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 3. En el nombre de Jesús. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta palabra, Señor, nos instruya, nos guíe, esta palabra nos ayude, que tengamos revelación por parte del Espíritu Santo y que sea aplicable a nuestra necesidad. Oramos por aquellos que ya están, Señor, conectados con tu presencia, pero de igual manera que están aquí en casa, conectados con el desarrollo del servicio, con tu palabra, y por aquellos, Dios, que están a través de las redes sociales, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, por esas oraciones, gracias por ese tiempo, gracias por lo que nos permites hacer en tu obra. Puede tomar su lugar, no cierre su Biblia. El título de esta plática es Cartas Abiertas. Sabemos lo que es una carta, pero ¿alguna vez usted en el correo ha recibido una carta abierta? Yo sí he recibido cartas abiertas. Es raro, es lógico, pero sí hemos recibido cartas abiertas. Muchas veces a lo mejor porque se ha violado el sello o ha caído en otra dirección y la gente en vez de ponerla ahí, ¿verdad?, en el remitente, la abre por curiosidad o no sé por qué. Pero algunos hemos recibido cartas abiertas. Pero mire, para entender esto, el punto número 1 del cual estoy hablando o estaré hablando en esta mañana es que somos cartas abiertas. Usted y yo, como dice la palabra, somos cartas abiertas, porque nos podemos asemejar o comparar con nuestros hermanos de Corinto o los corintios. Y dice el apóstol Pablo, en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, nuestras cartas son ustedes, dice el apóstol Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tenían una gran responsabilidad los hermanos de Corinto, pero nosotros al igual tenemos una gran responsabilidad. Y dice el versículo 3 del capítulo 3, siendo manifiesto que son cartas de Cristo expedidas por nosotros. Salud. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es una carta abierta? ¿O cómo pudiéramos interpretar esto de una manera que lo podamos entender? Lo explicábamos, lo exponíamos o lo tratábamos de preguntar, ¿verdad? ¿Quién ha recibido en el correo una carta abierta? Es algo inusual, porque por lo general en una carta hay un contenido confidencial, hay un contenido personal o particular, pero una carta abierta es una carta no sellada. Una carta abierta no es una carta oculta en su contenido. Es visible, fácil de leer, sin restricciones. En otras palabras, una carta abierta es leída por una amplia audiencia. El contenido de dicha carta está abierta al público en general, como usted y yo. Entonces, metafóricamente, usted y yo somos como cartas abiertas. Y mire, el apóstol Pablo habla de cartas expedidas,
¿verdad? Por ellos como apóstoles, como servidores de Dios. Esto significa que ellos extendían o recomendaban o remitían o despachaban la recomendación de aquellos a quienes se les describía como cartas abiertas, dando apoyo, atestiguando de la conversión de algunos de los creyentes de Corintio. ¿Y por qué digo algunos? Porque no todos eran convertidos. Algunos estaban convencidos de la necesidad de Dios, pero otros ya eran convertidos. Está medio enredoso, ¿verdad? Pero está muy claro. Mire, una cosa es estar convencido como creyentes de la necesidad de Dios, y otra cosa es estar convertidos a una nueva imagen, a una nueva criatura por el Espíritu transformador de Dios. Ayer las mujeres se gozaban, ¿verdad?, con esos temas de la transformación y se regocijaban, ¿verdad?, con esos ejemplos, esas cápsulas que estuvieron por ahí presentando algunos exponentes. Pero hablando metafóricamente, podemos decir que los seres humanos somos cartas abiertas. Las personas nos miran, nos observan, nos escuchan, nos leen a diario. Con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, la manera de hablar, de opinar, de decidir, y la gente nos lee todos los días. Y aunque usted no lo crea, y aunque usted no lo piense, aún cuando usted no mira a las personas, y las personas lo miran a usted, la gente lee de usted. Y la gente lee de mí, porque somos cartas abiertas. Y mire, aún lo que está de moda, este pequeño aparato, el cual me está llevando a diferentes lugares del mundo, no nomás aquí en Tucson, Arizona, no nomás en Estados Unidos, no nomás en México, sino donde tenemos audiencia. Dios bendiga a nuestros hermanos, hermanas, que oran por nosotros. Aún estas personas que están a través de este lente, leen de nosotros. Porque por lo general todos tenemos un teléfono. Y por lo general, si usted está en las redes sociales, algo ha de compartir, algo ha de expresar, algo ha de externar, y decimos, escribimos parte de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, etc. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esa amplitud a nivel mundial y somos cartas abiertas. Los creyentes o cristianos en la actualidad, como los de Corintio, no estamos exentos de ser leídos diariamente por las personas que nos miran y nos observan. Entonces estamos ante una gran responsabilidad. Claro que sí. Somos seres humanos, somos seres sociales, somos seres sociables, y las personas tratamos de tener esa empatía, esa carisma, esa conexión con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos relacionales. Dios nos hizo así. Tenemos eso en nosotros. Por eso el ser humano, ¿verdad?, se asocia, se agrupa, se aglomera, y de igual manera, por decirlo de una manera, nosotros formamos la iglesia y hacemos iglesia al estar reunidos. Porque la palabra iglesia, eclesia del griego, significa reunión de llamados. Y somos una reunión de llamados convocados por Dios, por su gracia y su misericordia. Como punto número 2, si me extiendo un poco, el punto número 2 es: procuremos que los que lean de nosotros edifique a la iglesia. Procuremos que lo que lean de nosotros, edifique a la iglesia, porque de nosotros van a leer muchas cosas. Los cristianos de Corintio, como en
en otras comunidades de creyentes, como los Gálatas, los Colosenses, los Filipenses y otros, tenían de igual manera problemas en común como los tenemos usted y yo. Tenemos problemas en común porque somos seres humanos. Los tiempos han cambiado, pero las necesidades básicas del ser humano siguen siendo las mismas. La salud, la economía, el abrigo, el trabajo, la provisión, etcétera, problemas, ¿verdad?, de la sociedad, de la familia. Tenían problemas en común, ya que algunos de esos problemas se comentan en las cartas. Miren, algunos habían caído en la murmuración, otros habían caído en el chisme, otros habían caído en la calumnia, dando lugar a ser falsos testigos. Otros competían entre otros creyentes para ser populares o tener posiciones dentro de la iglesia. Otros batallaban con problemas de comportamiento. Otros batallaban con problemas relacionados a lo sexual. Algunos otros tenían problemas legales entre ellos. Otros no tenían una buena imagen delante de la familia o delante de la sociedad e inclusive delante de la iglesia. ¿Por qué? Problemas comunes del ser humano. Y somos cartas abiertas. Pero este punto número 2, aquí se menciona: procuremos que lo que lean de nosotros edifique a la iglesia. Algunos otros sí daban buen testimonio, las personas de ellos. Y en esta segunda carta, Pablo les recuerda que ellos eran cartas leídas por todos los hombres, al igual que usted y yo, como la iglesia del Señor Jesucristo, todos los días. Todos los días las personas leen de nosotros. Puede ser la familia, pueden ser los amigos, puede ser en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera, los vecinos, que a veces son los que más se preocupan por uno, pero para ver qué estamos haciendo. Gracias a Dios por los vecinos, ¿verdad? ¿Cuántos dan gracias a Dios por los vecinos? Más aquellos que te riegan las matas, ¿no? Híjole. Las personas en general observan la fe de los creyentes y con algo de esfuerzo podemos tratar de dar una buena imagen, siendo conscientes de que somos cartas abiertas, leídas todos los días por los hombres. Y mire, y con un poco de esfuerzo podemos compartir un buen testimonio, a pesar de luchar con flaquezas, debilidades, defectos, como el resto de la gente en general. Tratamos de rendir nuestros problemas humanos delante de Dios todos los días. Tenemos esa gran ventaja y esa gran oportunidad de poder acudir a Dios diariamente para presentarnos delante de Él como seres humanos necesitados de ese gran Dios de poder, para que Él nos ayude y Él nos socorra. Tratamos de predicar con el testimonio diariamente. ¿Sabía usted que usted predica aún sin palabras? Tratamos de predicarle a la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la escuela, en la iglesia, y debemos de tener en consideración que por igual nosotros, lo repito, somos cartas abiertas. Y debemos procurar que lo que lean de nosotros edifique a la iglesia. Y cuando yo menciono iglesia, al mencionar la iglesia, me refiero a las personas, me refiero a los creyentes. Somos la iglesia. Somos una comunidad de creyentes a nivel mundial. Y de una manera u otra estamos relacionados y conectados. Somos cartas escritas por Dios. Y debemos de tratar de reflejar con nuestras vidas lo que Él ha hecho en nosotros. Pero el punto número 2.
al cual estoy yo considerando, procuremos que lo que lean de nosotros edifique a la iglesia. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, la palabra de Dios nos exhorta, nos anima y nos lleva a considerar esta palabra o esta reflexión de que usted y yo somos cartas abiertas. Y aunque no quieramos, la gente va a leer de nosotros. Y cuando digo la gente, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus parientes, quien viva contigo, va a leer de tu vida y de mi vida. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, procedan sabiamente con los de afuera. ¿Sabía que la gente que está fuera de la iglesia está más interesada en tu comportamiento que los que estamos adentro? Porque muchas veces la gente que está afuera quiere pretextos para señalarte, para burlarse, para cuestionarte, para intrigarte y para denigrarte. Con cualquier cosa que usted y yo hagamos o nos oigan hablar, la gente tendrá a consideración algo para tratar de aún manchar tu imagen y tu testimonio. Y la Biblia dice, procedan sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Nuestro tiempo es de gran valor y de gran utilidad. Así que si lo sabemos usar bien, daremos un buen testimonio y sembraremos una buena semilla en aquellos que leen de nosotros. Y la Biblia dice, versículo 6, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo responder a cada uno. El apóstol Pablo en este versículo 6 dice, sea su palabra siempre con gracia. Eso no quiere decir que vamos a andar de chistosos. No crees que dice gracia y tenemos que ser graciosos, no es así. La palabra gracia denota un favor no merecido. Denota misericordia, paciencia, compasión. Porque hay gente que no entiende lo del Evangelio. Y se comporta de una manera desatinada y no entiende lo que Dios hace en la vida de las personas. Pero el apóstol Pablo dice que nuestra palabra, como cartas abiertas, siempre nuestra palabra sea con gracia. Llevarlos al perdón de Cristo, llevarlos a la misericordia de Dios. Orillarlos para que tengan la oportunidad de conocer la salvación en Cristo Jesús, si está en lo posible, cuando alguien esté cerca de nosotros. Esa debería ser nuestra prioridad. Y claro, brindar nuestra amistad, brindar nuestra hermandad, brindar el conocimiento bíblico, pero la palabra de Dios dice, sea su palabra siempre con gracia. Que la palabra de Dios que tengas en tu mente y en tu corazón sea bien coordinada por el Espíritu Santo para ayudar a otros en sus necesidades espirituales, en sus necesidades morales, en sus necesidades más profundas que el ser humano se atreva a confesarte. Tú eres el del conocimiento bíblico, tú eres el de la fe, tú eres el de la gracia. Y puedes llegar a hacer una gran diferencia, puedes marcar una gran diferencia en aquellas personas que están interesadas en leer de ti diariamente. Y el apóstol Pablo dice, sea su palabra siempre con gracia, y luego agrega, sazonada con sal. Uy, entonces está bien salado, pastor, bien salado. No. La Biblia habla metafóricamente. ¿Qué hace la sal? La sal da un buen sabor. La sal preserva. La sal sana. La sal trae sanidad.
Entonces, si tu palabra es dirigida por Dios, con sabiduría, si tu palabra es sazonada con la sal de la palabra, porque aún el Señor Jesucristo dice que somos la sal de la tierra, y la sal de la tierra somos para darle un sabor diferente. Este mundo está cansado de lo mismo. Pero usted y yo podemos hacer la gran diferencia con la manera que podamos hablar, la manera que podamos aconsejar, la manera que podamos guiar a aquellos que nos escuchan y leen de nosotros. La palabra sazonada con sal es aquella palabra que va a traer esperanza, que va a traer sanidad, que va a traer oportunidad a aquel que quiere escuchar algo diferente. Este mundo necesita escuchar algo diferente de lo que está acostumbrado. Y dice la Biblia, de igual manera, en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, estamos leyendo la última parte del versículo 6, para que sepan cómo responder a cada uno. ¿Y responder qué? Como cartas abiertas. Responder preguntas. La gente tiene muchas preguntas. Y muchas veces las preguntas van a ser preguntas capciosas o capciosas, ¿verdad? Como usted lo interprete. Palabras de doble sentido. Preguntas de doble sentido, capciosas, para ver cómo pueden sacar ventaja para criticar, para señalar, para censurar, para acusar, para denigrar. Pero tú y yo, con la sabiduría de Dios y la unción de Dios y el conocimiento del Espíritu Santo, tendremos la respuesta adecuada para cuando te pregunten algo, aún sea capcioso, sin agredir, sin ofender, sin causar daño, porque nuestra palabra tiene que ser una palabra de sanidad y de esperanza, aún aquellos que están equivocados. Que sepan responder a cada uno, bromas de doble sentido, provocaciones, insultos, injurias, calumnias, preguntas o debates doctrinales. Y tú y yo, como cartas abiertas, tenemos que tener la gran habilidad y la gran sabiduría de saber manejar el conocimiento bíblico para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Si tienes carta abierta, dale un aplauso al Señor. Se acabaron los aplausos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira. Esa palabra es para ti, para mí, como carta abierta. Desechando la mentira. Hable en verdad cada uno con su prójimo. Cuando el Espíritu Santo está en tu mente y en tu corazón, vas a tratar y vas a luchar de ser lo más verdadero posible en lo que cabe. Te vas a esforzar a lo máximo. Y el apóstol Pablo, como cartas abiertas, nos dice, nos exhorta, nos invita, nos orilla con estas sugerencias que él da, por lo cual, desechando la mentira, hable en verdad cada uno con su prójimo. Y tu prójimo puede ser tu cónyuge. Y tu prójimo pueden ser tus hijos. Y tu prójimo pueden ser tu familia. Tu prójimo puede ser tus vecinos. Tu prójimo puede ser tu compañero, tu compañera de escuela o de trabajo. Ese puede ser tu prójimo o quien te encuentra en la tienda. Y aún te apucha con el carrito y te pega por atrás y tú le quieres dar un ticket como si fueras policía, ¿no? O luego, saca la libreta. Nunca le han golpeado usted los tobillos. Se siente muy divertido, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos se divierten con eso?
Dice la palabra de Dios. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí habla en ese contexto, ¿verdad? También como iglesia, somos miembros los unos de los otros como parte de la iglesia. El versículo 26, aquí le voy a dar una clave a los que les gusta enojarse por todo. Se acabaron los amigos. ¿Cuántos son los hermanos Foforito? Centella, sí, bien rayo. Dice el apóstol Pablo, enójense. Como cartas abiertas, enójense. Uy, ¿a poco se dice el pastor? Sí, que dice, pero no pequen. Oh. Entonces usted y yo estamos expuestos a alterarnos, claro que sí. Estamos expuestos a ser provocados y caer en la provocación, claro que sí. Porque como seres humanos estamos sujetos a pasiones y emociones. Como a veces lo he dicho, si ahorita se va la luz y hay un trueno, todos nos vamos a desconcentrar. Pero si todo está apacible, todo va a estar bien. Es como el ejemplo de la del carrito que te apucha y luego te pega en el otro y ya te completaste, ¿no? Lo primero te pegó en un tobillo y luego en el otro, pues bueno, ya está completo. Y la Biblia dice, enójense, pero no pequen. Oh. Entonces hay un límite en nuestras emociones que tiene que ser regulada o regulado por la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo, eso indica que no traspase o no traslade el tiempo a más allá de lo que te puede causar daño. Porque el coraje, el enojo, nos puede llegar primeramente a dañar a nosotros. Porque a otra persona se le puede olvidar. Y puede dormir plácidamente y puede roncar y hasta puede decir, nomás no entiendo cómo duerme. Ya está ronca. Yo creo que eso no pasa aquí. Allá en otra ciudad. Dice la palabra de Dios, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Entonces los cristianos, los más ungidos, podemos dar lugar al diablo. ¿O no aplica la palabra? ¿O tenemos un gran repelente en nuestras vidas de que no vamos a dar lugar al diablo? Podemos dar lugar al diablo con un solo pensamiento, con un solo sentimiento, con una sola emoción, con una sola acción, con una sola palabra. Y el apóstol Pablo nos anima y nos dice, pues no dé lugar al diablo. Porque el diablo lo que quiere es acusarte, es provocarte para tratar de manchar tu testimonio como carta abierta. Este punto número 2 dice, procuremos que lo que lean de nosotros edifique a la iglesia. Y mira, tu cónyuge es parte de la iglesia. Porque primeramente tu cónyuge es tu hermano o tu hermana en Cristo. Es parte de la iglesia. Tus hijos son parte de la iglesia. Los demás familiares o los que te rodeen, familiares extendidos, son parte de la iglesia si son creyentes. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no demos lugar al diablo. Y este punto número 2 dice, procuremos que lo que lean de nosotros edifique a la iglesia. Nuestros hijos van a leer de nosotros. Nuestros cónyuges van a leer de nosotros. Nuestros amigos, vecinos, parientes, etcétera, etcétera. Y luego la Biblia dice en el versículo 28, el que hurte no hurte más. ¿Cuántos magos conocen usted? Que les gusta desaparecer cosas. Aquí en la iglesia nadie roba nada. Nomás cambian de casa. No son mentiras. Es una broma.
El que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Oigan, estos hermanos de los Efesios, tenían este tipo de problemas. Pero este tipo de problemas no son muy ajenos a los que se vive en el contexto humano en este tiempo. Porque seguimos siendo seres humanos con los mismos problemas. Y el apóstol Pablo trata de encaminarnos a que como cartas abiertas demos buen testimonio y que procuremos que lo que se lea de nosotros edifique a la iglesia, tú y yo como parte de la iglesia. Es una gran responsabilidad, amada iglesia, hermano, hermana que me escuchas, aún a través de las redes sociales, porque somos cartas abiertas, leídas por los hombres todos los días. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Entonces tenemos nosotros la gran responsabilidad de refrenar la manera de cómo hablamos aún cuando estemos enojados o alterados o en desacuerdo, por la gran responsabilidad que tenemos como cartas abiertas. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y los primeros que te escuchan es tu familia, es tu cónyuge, son tus hijos. Procura que tus conversaciones, tus pláticas, tus palabras edifiquen a la iglesia, y recuerda, la iglesia aún son tus hijos más pequeños. Primeramente, nuestra familia son hermanos en Cristo. El primer vínculo que nos une como iglesia es que somos hermanos en Cristo. Y después, los roles que desempeñamos, ya seas hijo, esposo o esposa. Eso es algo aparte. Que tu predicación, tus enseñanzas, tu servicio sea compatible con la palabra de Dios. Que todo sea para edificar la vida de otros, al oyente, al débil, al desalentado, al desanimado, al frágil en la fe, al que batalla y lucha con el pecado. Y antes de concluir, les quiero compartir una experiencia que tuvimos una semana atrás en esa vacación a orillas de un lago. Por ahí tuvimos la oportunidad de entrar a esas playas con arenas de ese lago aquí en Estados Unidos, y había algunas familias por ahí. Hay algunas playas que usted paga solamente un fee de $10 o $15 y usted puede ahí poner sus cosas, puede poner sus a lo mejor carpas. ¿Y por qué cobran, pastor? Pues bueno, porque son más cuidadas, tienen más cosas para que usted pueda disfrutar, como baños, como estacionamiento privado, como otras cosas muy benéficas como turista, como paseante. Pero tuvimos una experiencia, y de ahí creo que surge esta predicación, cartas abiertas. Estábamos sentados con otras familias, algunas hablaban español, otras hablaban inglés, a otras las oíamos hablar en hebreo, otras en otros idiomas, porque es un lugar muy grande, es una ciudad muy grande que se comparte entre dos estados, entre el norte de California y entre el norte de Nevada. Y unas personas que se estaban divirtiendo jugando en el agua, algunos de ellos, bueno, respetamos, estaban tomando sus bebidas alcohólicas, como lo que se puede ver en un lugar turístico, y estaban ellos conviviendo como adultos, pero había niños, había jóvenes,
Y entre los que estaban por ahí jugando, muy cerca de nosotros, entre el agua, había una mujer. Pero era una mujer de esas que hablan para todo el barrio. ¿No conoce a alguien así? Sí. Ah, bueno, no diga quién es, ¿ok? Sí. Y esa mujer que estaba ahí, estaba haciendo mofa, o se estaba burlando de un pastor y de una iglesia. Y pues luego, ni tardo ni perezosos, paramos la parabólica. Paramos las antenas, porque oímos que esta persona abiertamente se mofaba de ese pastor y de esa iglesia. Qué bueno que no oímos el nombre, ni del pastor ni de la iglesia. Pero mire, lamentablemente esta persona y sus acompañantes no se daban cuenta del gran daño que estaban haciendo a esos pequeños que llevaban, a esos jóvenes que llevaban, con los adultos que estaban por ahí conviviendo, y con groserías, con majaderías, con burlas, y se le hizo una acción muy cobarde y muy deshonesta, porque hablaba abiertamente de problemas y de situaciones y se carcajeaban entre ellos. Y yo, como pastor ahí, disfrazado de turista, traía a consideración a mi mente y decía: qué gran daño les espera, porque lo que siembras, cosechas. Yo observaba la vida de esos niños y de esos jóvenes y algunos de los mismos adultos que nomás volteaban a verse, y esta mujer como que le estaban pagando para hablar y hablar y gritar y vociferar esa crítica que tenía sobre este pastor y esa iglesia. Esta mujer no medía sus palabras delante de todos los que estábamos sentados ahí. Tal vez perdió la conciencia de que habíamos más personas que tal vez hablábamos el idioma que ella estaba hablando. Y quiero animarte para que tú y yo hagamos la gran diferencia. Por más desacuerdos, por más incomodidades, por más pleitos que podamos tener en una congregación, no descuides tu vida de esa manera, porque somos cartas abiertas. Imagínense que la había grabado y que la medio hubiera conocido qué consecuencias pudiera tener éticamente o moralmente, y aún a lo mejor hasta legalmente, esta persona. Es una triste realidad que sucede hoy en día, porque hay gente que no mide su manera de hablar, su manera de criticar. Aunque estamos en un país libre, tenemos o podemos tener consecuencias primeramente con Dios, porque somos cartas abiertas. Y si hemos profesado la fe o profesamos la fe, amada iglesia, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, hermana, punto número 2, procuremos que lo que lean de nosotros edifique a la iglesia. Tú y yo podemos hacer la gran diferencia. Si alguien tiene problemas o asuntos que arreglar, usted ayúdelos a que no se quejen o reclamen con las personas que no son las adecuadas. Ayúdelos a que se quejen o reclamen con quien tengan que. Porque mire, lamentablemente podemos caer en la comezón de oír lo que no nos importa y lo que no nos conviene. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque si usted y yo nos descuidamos,
podemos dar mucho lugar al chisme, al mitote y a la murmuración. Y eso nos puede afectar porque somos cartas abiertas. Ayúdelos a que se quejen o reclamen con las personas directamente afectadas. Yo le invito, amada iglesia, a que usted no preste sus oídos a personas quejumbrosas, chismosas, detractoras. Cuídese de esas personas. Porque si esas personas le han escogido a usted para ser ese basurero, después hablarán mal también de usted. Por eso cuídese. ¿A qué da lugar en sus oídos? Sus oídos que se han santificado para escuchar la palabra de Dios. Los cánticos y las alabanzas, no los ensucie con eso. Mire, muy diferente. Una cosa es pedir opiniones y consejos por algunos asuntos y otra cosa es dar lugar a la murmuración o a provocar la murmuración, el chisme o divulgar asuntos o problemas de otras personas. Estoy por concluir, pero tengo algo que quiero que hagamos usted y yo. Aquí hay una reflexión. Después de mostrarle el bosquejo de la prédica, el título ha sido Cartas Abiertas para usted que le gusta estudiar, que le gusta la homilética, que le gusta la estructura de los mensajes. El punto número 1 que he presentado es Somos Cartas Abiertas. El punto número 2 es procuremos que lo que lean de nosotros edifique a la iglesia. La base bíblica de la cual hemos estado hablando es la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y usted se puede poner muy homilético, muy teológico, muy homilético. Pero mire lo que dice esta petición. Y quiero que por favor la leamos juntos y se pone de pie conmigo. Si la puede enfocar, mi hermano de la cámara, por favor. Dice esta reflexión: Señor, repita conmigo, por favor. Señor, muchas gracias por darme la oportunidad de ser una carta abierta, la cual ha de ser leída por muchos. Permite que cuando otros lean esta carta, se sientan entusiasmados porque ven la obra tuya en esta carta. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a hacer una oración, amada iglesia. Recordemos que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres o por una gran cantidad de personas todos los días. Amado oyente, tú que me escuchas, has escuchado este mensaje, ojalá y te edifique y te ayude en tu fe y en tu caminar con Cristo Jesús. Dios te bendiga. Bendiciones.